Bueno, podemos empezar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de las vocaciones, Ruega por nosotros. San Luis Orione, Ruega por en el nosotros. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a tener esta sencilla conferencia sobre el tema, lo podemos titular incansablemente, Madres de Vocaciones. Y el tema que vamos a intentar explicar en esta charla va a ser el problema actual de las vocaciones, con algunos datos recientes, con algunas actualizaciones, como noticias de cómo está el panorama vocacional, y después preguntarnos si tenemos motivos de esperanza y si lo que estamos haciendo con tanto sacrificio, todas las oraciones, esfuerzos de las mamás, si tienen alguna razón de ser, si hay esperanza para que haya un nuevo florecer de vocaciones. Bueno, antes de empezar tenemos que decir que este tema que estamos tocando, podemos decir que es el tema que toca el corazón mismo de la Iglesia. El problema de las vocaciones es el problema de la Iglesia. Así que estamos afrontando el corazón de la Iglesia. Y el corazón de la Iglesia es el corazón de Cristo. Porque los mayores deseos que tiene Cristo es poder ver su Iglesia llena de sus hijos e hijas predilectos para llevar su mensaje a las almas. ¿Sí? Bueno, con las traducciones vamos bien, voy demasiado rápido. ¿Va bien así? ¿Seguro? Perfecto, cualquier cosa me avisáis. Bueno, esto es un esquema de lo que veremos, es muy sencillo. Vamos ya a empezar a ver alguna cosa concreta. Estamos ante un panorama bastante desolador, tenemos que ser realistas. Vivimos una época donde hay mucha escasez de vocaciones. Hay mucha falta, mucha necesidad, y ha habido un bajón tremendo, un bajón impresionante de vocaciones. Vamos a dar algún dato. Por ejemplo, en España, en el curso 2025-2026, los seminaristas españoles son 1066. En toda España, 1066 seminaristas. En el 1965 eran 8000 seminaristas. Entonces podemos ver que las cosas no han ido bien desde los años 60, han ido empeorando. Bajón tremendo. Aquí tenemos este gráfico, que es un poco viejo porque es hasta el 2019 solo, pero el gráfico de cantidad de jóvenes que se dedican al sacerdocio, cantidad de muchachas que se consagran, ha ido bajando. Otro dato, por ejemplo, en el 2025 se ordenaron 58 sacerdotes en toda España, un año. 58 sacerdotes. El año anterior fueron bastantes más, fueron 85. Hay seminarios en España que cuentan con un seminarista o con 0 seminaristas. ¿Sí? Pues así. La edad media de los sacerdotes supera los 65 años, mientras que en los años 60 la edad media era de 35 años. Es decir, que la mayoría del clero era joven. Ahora la mayoría del clero está por encima de los 65. Y lo mismo pasa con la vida religiosa femenina. ¿Sí? Esta foto es reciente, muestra un convento de Pamplona de hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento, que ha sido transformado
en un hotel, veis que en lo que era el claustro ahora hay una piscina. Esto es algo que está pasando de forma cada vez más frecuente. No solo en España, y estoy poniendo solo algunos ejemplos de España, pero esto está pasando en toda Europa y en muchos otros lugares. No hace falta ir a ver estadísticas, cuando vamos a misa ya lo vemos, ¿verdad? Es un dato de hecho, estamos creo todos de acuerdo que esto sucede. Vemos iglesias vacías, con gente mayor, otras iglesias, por ejemplo, esta es una iglesia transformada en una biblioteca, esta es una iglesia transformada en una sala de billar y esta es una iglesia transformada, toda la iglesia misma, en una piscina. Esto pasa mucho en el norte de Europa. Uno va, por ejemplo, al banco y dice, ¡ay, qué bonita esta entrada de este banco! Bueno, esta era una iglesia gótica que ha sido sustituida por una, ha sido vendida, comprada por una entidad de banco y se dedican ahora pues a cosas humanas, solamente. No solamente tenemos como datos así que nos llenan de tristeza de números o de iglesias vacías o de iglesias que han sido consagradas, sino también de personas que no han perseverado y que han producido mucho daño. Por ejemplo, el famoso caso de Sor Cristina, una religiosa italiana que fue al festival de The Voice, ¿no? ¿Cuál? Got Talent. ¿Sí? Y bueno, después no perseveró y es algo que como ha creado mucha desilusión. O por ejemplo el reciente caso del sacerdote italiano Cavagnani, que también ha dejado el sacerdocio. Evidentemente nosotros no juzgamos a estas personas, pero son casos que han provocado mucha tristeza dentro de la Iglesia, porque también ha habido una reacción como entendiendo ese abandonar el estado religioso como una liberación. Por ejemplo, era un prete, yo era sacerdote, ahora soy libre. Este mensaje hace mucho daño, porque está dando a entender que si eres sacerdote eres un pobre esclavo, no tienes libertad. Otro dato: entre los años 60 y 2004, 69.063 sacerdotes que han abandonado su ministerio. Bueno, sigamos con malas noticias. Estamos empezando de forma un poco deprimida esta conferencia. Esperemos que haya una segunda parte, porque si acabamos aquí, más que rezar, vamos a llorar todo el día. Bueno, uno se pregunta, a ver, ¿y cuáles son las causas de esta crisis? Porque cada problema tiene una causa, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Y queremos soluciones, no queremos solo contar problemas. Bueno, algo que todos seguramente hemos visto, desgraciadamente, no solamente en el mundo sabemos cómo van las cosas, pero también dentro de la Iglesia, somos testigos de una profunda desacralización. Muchas veces uno va a misa y dice, he ido a misa, y más que ir a misa me parecía estar en un mercado, o en el circo, o voy a esta iglesia y se predica una cosa, voy a esta otra y se predica todo lo contrario. ¿En qué iglesia me encuentro? No sé ni siquiera si soy católico o protestante. Hay una gran confusión, no solamente en el mundo, sino lamentablemente en las mentes de los católicos y también de los pastores, catequistas, religiosas, religiosos, laicos. Ya lo había dicho Pablo VI, parece que el humo de Satanás ha penetrado por alguna grieta en la Iglesia católica. Ya lo denunció el Papa Pío X, la Pascendi Dominici Gregis, encíclica donde condenaba una terrible herejía que se llama modernismo, que es, como decía, la cloaca de todas las herejías de la historia, como un concentrado, como una ensalada de todas las herejías, que lamentablemente se encuentra en las mentes de muchos católicos, porque se ha enseñado en los seminarios. Entonces vemos liturgias convertidas en payasadas, y de hecho los católicos no somos muy showman, somos bastante ridículos a veces intentando hacer cosas que diviertan, porque desnaturalizamos algo y lo reemplazamos con un valor que no es lo suyo.
cosas también escandalosas, por ejemplo. Perdón, padre, ¿cómo Sí. se llama el Papa? El que de la encíclica del... Pío X, el de la encíclica Pascendi. En cambio, el que dijo el humo de Satanás centrado es el Papa Pablo VI. Sí. Por ejemplo, el caso del sacerdote que celebró misa en un colchón, en la playa, en el mar, que gracias a Dios fue amonestado por su obispo, o recientemente un sacerdote que hizo confesiones por WhatsApp, lo cual está prohibido. Pero bueno, cosas así, son ejemplos, pero cosas así, a la luz del día, muchísimas desgracias de los de la Iglesia. ¿Y por qué todo esto? Esto viene, la causa de esto es por los seminarios, porque en los seminarios llevamos décadas donde nuestros seminaristas estudian autores que no son católicos y que han vaciado el contenido de lo católico y lo han llenado de cosas que no son el mensaje de Jesucristo. Por ejemplo, von Balthasar, el teólogo, tiene cosas muy buenas, pero él decía, el infierno existe, pero está vacío. Entonces, un seminarista que se prepara para ser sacerdote y no pensar que tiene que salvar almas, que tiene que traer misericordia librando del pecado, ¿qué es? Un animador social. Nadie da la vida por ser un simple promotor. La Iglesia se convierte en una ONG. Un montón de teólogos, Schillebeck, por ejemplo, decía, la Eucaristía, no hablemos de transustanciación, sino de transignificación. ¿Qué significa esto? Que si tú, ha habido las palabras de la consagración, si tú crees, ahí está Jesús, pero si tú no crees, no está Jesús. Entonces, esto es una tremenda mentira doctrinal que ha llevado incluso a veces a sacerdotes a las formas consagradas que han sobrado de una misa a tirarlas. Como el caso en Estados Unidos, un sacerdote que las tiró a los patos de su corral. Cosas tremendas, terribles. Esto se enseña en los seminarios. Jacques Maritain, que divide entre individuo y persona, el padre Andrés ha estudiado mucho este tema. Tú, por ejemplo, el caso de Guido Andreotti, que fue un gran político en Italia, él era de Segni, del pueblo donde tenemos casas de formación, pero él era mariteñano. Entonces decía, yo en cuanto sujeto privado, yo soy católico, pero en cuanto político, tengo que adaptarme al mundo. Entonces, ¿qué hizo Andreotti? Firmó la ley del aborto en Italia y él tranquilamente decía, yo de esto nunca me he confesado y no tengo intención de confesarme. En un político que entra en estas ideas, que son ajenas al Evangelio. Karl Rahner, que decía el cristianismo anónimo, todos ya son cristianos sin saberlo, esto de la conversión, de que se conviertan, ¿no? Es una cosa superada. James Martin, que es reciente, promotor de la ideología de género, son sacerdotes que realmente enseñan cosas totalmente contrarias a lo que enseña Jesucristo. Y bueno, llevamos mucho tiempo también con un bombardeo anticatólico de noticias, de novelas, Dan Brown, el Código Da Vinci, que presentaba el cristianismo como una gran mentira, el famoso musateo que pasó desde Inglaterra por España. Probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta la vida. Ahora está de moda Rosalía, que también hace mucho daño a los jóvenes, porque se piensa que es una cantante, sí, que habla de Dios y tal, pero lo mueve en furia totalmente. Y bueno, sabemos que estamos en un momento que también afuera de la Iglesia hay muchísimas circunstancias que son adversas a poder darse un florecer de vocaciones. Una vida esclava de lo digital. Muchas veces nosotros mismos tenemos problemas en esto en nuestras familias. Una vida súper estresada, súper materialista, una vida súper centrada en lo efímero. Las celebraciones más importantes de nuestra fe están a veces sobrecargadas de materialismo. Pensemos en la Navidad. Podemos celebrar la Navidad tranquilamente porque nos invade la cultura totalmente materialista. Pensemos lo que nuestros hijos ven en las series de televisión, que son las cátedras de enseñanza de nuestros días.
Pero bueno, empecemos una segunda parte de esta conferencia. Hasta aquí lo catastrófico. Vamos ahora a ser realistas, porque la realidad no es solamente lo negativo. Yo puedo regalarte un queso con agujeros y si tú me dices, padre, ¿por qué me regalas agujeros? No, te regalo un queso con agujeros, sí, tiene agujeros, pero es un queso. El ser es más grande que el no ser, el bien es superior al mal. Vamos a escuchar a un obispo español que nos abre un poquitín de esperanza, porque tenemos que amar mucho a nuestros pastores, también cuando se equivocan, pero hay pastores muy buenos. Vamos a escuchar una pequeña consideración de Monseñor Jesús Sanz, que es obispo de Oviedo. A ver si se escucha, porque voy a poner el micro aquí en el... Vamos a hacer un invento aquí con Calvario. Vamos a probar. ¿Se escucha? Pero el caso es que hay seminarios concretos en algunas diócesis, hay congregaciones y comunidades religiosas en algunos lugares en donde esta verificable crisis a la que usted se refiere, ellos parece que no ha pasado por la puerta, porque gozan de buenas y muchas vocaciones. Yo entiendo que tiene que haber... Bueno, después seguiremos con este vídeo. Entonces, es verdad que hay una gran crisis, pero es verdad que al mismo tiempo, a pesar de estar las cosas tan mal, siguen habiendo vocaciones. Por ejemplo, estos son los heraldos del Evangelio. Hace poco se ordenaron 31 diáconos. Esto es un seminario en Nigeria, en Engú, 700 seminaristas. Hace poco conocimos a uno de los formadores. 700 seminaristas en Nigeria. Sabemos de un montón de movimientos que siguen floreciendo. Por ejemplo, los neocatecumenales siguen mandando familias de misiones a sitios recónditos en medio de las dificultades de hoy. Estamos nosotros, el Instituto del Verbo Encarnado, una congregación que acaba de nacer en la historia de la Iglesia, acaba de nacer. Y los sacerdotes del instituto son 400 y pico, entre los miembros masculinos que se están formando 800 y algo, y las hermanas casi 1500 o más. Y acaba de nacer el instituto. Esto es una foto, por ejemplo, del seminario de Córdoba, donde hay un equipo de formadores excelente, donde hay buenos frutos, hay buenos sacerdotes que están saliendo de los seminarios de San en España, por decir uno. Esto, por ejemplo, es el convento en Vitorquiano, donde se está realizando la escuela ahora, y está el seminario menor, y son unas 75 hermanas trapistas, 75 monjas de clausura, que están rezando día y noche por el mundo. Y todo esto está pasando en medio de una tremenda persecución. Esto puede ser un símbolo, como el cordero inmolado, de lo que es cada vocación hoy en día. Hoy en día, una vocación tiene que sufrir una cantidad de ataques, lo mismo que cada familia, que es una auténtica vocación, la vocación familiar. Una cantidad de ataques, de luchas, de persecuciones interiores, exteriores, muy superiores a cualquier momento de la historia. Tenemos que tomar conciencia que estamos en un momento de la historia donde sobreabunda el odio contra Cristo y contra lo sagrado, y por eso contra todo lo que tenga que ver con Dios. Pero recordemos lo que dice San Pablo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Estamos en tiempos de abundancia de pecado, de estructuras de pecado, como decía Juan Pablo II, de ateísmo de masa, como decía Ortega y Gasset, pero estamos en tiempos de sobreabundancia de gracia, San Pablo. Vamos ahora, entonces, hemos dicho que está la cosa bastante mal, pero ojo a no perder de vista el bosque por el árbol, porque un árbol que cae hace más ruido que un bosque que crece. Vamos a ver lo que nos está diciendo Monseñor Jesús Sanz sobre un poco estas causas que hemos visto y que dan un poquitín más de sentido a lo que está pasando. Pero es que el caso es que es verdad que todo influye una crisis y muchas vocaciones. Yo entiendo que tiene que haber, es verdad que todo influye una crisis de natalidad,
en donde mi familia, yo soy el mayor de 8 hermanos. Bueno, pues evidentemente solamente soy el único consagrado, pero es tradicional que aquí en España, en las familias numerosas de padres generosos, abiertos a la vida, con un enorme sacrificio, muy bendecido por Dios, pues era frecuente que hubiera no solamente una, sino incluso más vocaciones en cada familia. Si ahora las familias se han reducido enormemente, también por muchos factores, pues eso influye para todo, también para la posible vocación. Pero además de estos factores externos, que puede ser pues, el descenso de la natalidad, este pansexualismo, esta forma de entender la vida pues, cada vez más secularizada, tiene que haber también alguna razón interna, porque las razones externas nos hacen inevitablemente espectadores de algo que no tiene que ver conmigo, que lo puedo lamentar, que me afecta y que salpica, pero que en el fondo yo no tengo nada que ver. Tiene que haber alguna razón interna también, que es donde digo, estas congregaciones y seminarios no están en el mismo mundo secularizado, frívolo, pansexualizado, no están en ciudades donde las familias tienen pocos niños, y por qué ellos tienen vocaciones y otros no. A mi modo de ver, yo pongo este ejemplo. Es que la vocación la da Dios, solamente la da Él, pero la provocación nos la confía a nosotros. Paramos aquí. Vamos a pararnos en este punto. La vocación la da Dios. Monseñor Jesús Sanz dice, pero la provocación de la vocación nos la da a nosotros. ¿Qué significa esto? Vamos ahora a descubrir. Y por tanto, si mi vida no provoca, aunque Dios voque, aunque Dios llame, habrá chicos o chicas que teniendo una llamada de Dios no saben qué hacer con ella, porque no pueden visibilizar esa llamada que ellos reciben en su corazón, en su alma, en su conciencia, la están viendo hecha y realizada en ese sacerdote, en ese religioso o en esa monja. De tal manera que dice, tu vida me provoca para que la vocación que Dios me da encuentre cauce. Por tanto, me decía un viejo jesuita ya fallecido, santo varón, padre Mendizábal, me decía, si para llevar la vida que tú llevas no hace falta vocación de Dios, Dios contigo no dará ninguna provocación. Ahora, para llevar la vida que tú llevas, se puede explicar desde el conformismo, desde el consumismo, desde la seguridad puramente mundana, donde no te falta de nada. Pues para eso no hace falta vocación de Dios. Bueno, no sé si se entiende. ¿Qué se está diciendo aquí? Se está diciendo que las cosas están mal, ¿sí? Estamos todos de acuerdo. Pero la vocación es algo que viene de Dios. Y Dios sigue llamando. Sigue llamando. Y es muy lógico pensar que cuando hay más necesidad, más va a seguir llamando Dios, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué conciencia tenemos que tomar nosotros? Tenemos que tomar conciencia que en nuestros niños y jóvenes, adultos, hay un montón de llamadas que todavía no se han descubierto y concretado. Que las llamadas están, que Dios ha sembrado en los corazones de muchos jóvenes la llamada. Entonces, lo que nos podemos preguntar es, a ver, Señor, ¿hay algo que yo pueda hacer para que esa llamada no se pierda, sino que germine, florezca y produzca fruto de vida eterna? Y la respuesta, como vamos a ver, es un gran sí. Podemos hacer mucho. Juan Pablo II decía que el problema de las vocaciones es un problema que sí o sí nos tiene que involucrar. Porque las vocaciones ya existen, pero hay que buscarlas. Dios llama a quien quiere, por libre iniciativa de su amor, pero quiere llamar mediante nuestras personas.
Por eso, no debe existir ningún temor en proponer directamente a una persona joven o menos joven la llamada del Señor. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de que cada niño, cada joven, tiene ya un plan que Dios ha pensado para él, para ella, desde el momento de la concepción, que ha sido, ¡pum!, infundido ese plan, esa vocación, que normalmente es o para formar una familia, o para consagrarse al Señor, o puede que Dios tenga otras vías, porque cada alma es cada alma. Pero si nosotros tomamos conciencia de ello y creamos alrededor nuestro una mentalidad vocacional, una cultura vocacional, una conciencia cristiana, que como adultos tenemos que ayudar a la nueva generación a descubrir esa voz de Dios, ayudarles, y ahora veremos cómo ayudarles. Si ya tomamos de este encuentro conciencia de esto, seguramente, y le pedimos al Señor que nos permita el gran privilegio de poder ayudar a despertar y concretar, al menos cada uno de nosotros, 1, 10, 100, 1000 vocaciones, visibles o invisibles, lo que Dios quiera, cuando nos presentaremos ante el buen Padre, en el juicio personal nuestro, será una gran consolación poder decir: Señor, yo ahora ya he dejado la tierra, mi patria, pero yo he dejado tras de mí un grupito de jóvenes que han descubierto que tú les llamabas y que van a seguir siendo multiplicadores de salvación y de bien. ¿Se entiende la idea? Es decir, que tenemos en nuestras manos un gran potencial que nos tiene que llenar de entusiasmo esto, porque es verdad. Lo que dice Monseñor Sanz es: podemos despertar, provocar vocaciones. Es lo que dice primero con el ejemplo cristiano. Sobre todo nosotros consagrados, que nos puedan ver los jóvenes y decir: yo me siento llamado a ser como esta monjita, como este sacerdote. También los casados, evidentemente. Y después, pero como ahora veremos, no solamente con el ejemplo, sino también sabiendo que si ese niño es adolescente, quizás tiene una vocación y no lo sabe, alguien le tiene que abrir los ojos ante esta posibilidad, alguien lo tiene que hacer. Y quizás Dios ha pensado en ti para abrirle ese panorama tan estupendo. Entonces, colaborar con Cristo para que se despierten vocaciones, ser despertadores de vocaciones, de forma instancable, ¿sí? De forma incansable. Vamos a dar algunas ideas entonces. Primera idea: las vocaciones germinan en casa. El primer semillero o invernadero de vocaciones, dice Juan Pablo II, el primer seminario es nuestro hogar. Por eso, tenemos que, entre las 1000 dificultades que tenemos en nuestras familias, porque no hay familia que no tenga problemas, tenemos que intentar que en nuestras familias, que las familias de nuestros hijos, haya un clima que favorezca el descubrimiento y que se concrete una vocación. Pongo un ejemplo. Imaginaros un padre y una madre jóvenes que tienen, por ejemplo, 3 hijos y, yo qué sé, por ejemplo, a uno de los hijos, el día de la primera comunión, que por cierto, el día de la primera comunión, muchas veces se descubre la vocación en el niño y en la niña, muchas veces. Hace poco falleció el exorcista de la diócesis de Letri y cuando cumplió 60 años de sacerdote, antes de morir, dijo en la catedral: ese banco de allí, yo estaba allí el día de mi primera comunión, allí descubrí mi vocación, en ese banco. Bueno, a veces podemos permitir que a nuestro hijo, nuestra hija, yo que sé, le regalan un super smartphone, un super iPhone el día de la primera comunión, a los 8 años, y nuestro hijo entre los 8 y los 15 años pasa un 25% de su tiempo libre navegando por internet. ¿Cómo va a descubrir la vocación, mi hijo, si lo tengo tirado en el mar de las posibilidades de cualquier tipo de peligro para su alma, por ejemplo? Es un ejemplo. ¿Cómo voy a ayudar a mi hijo para que esté en atención a lo que es la voz de Dios? No lo voy a conseguir, por ejemplo. O en mi casa hay criterios mundanos, antievangélicos, materialistas.
Tengo el vicio de crear falsas necesidades, de apoyar la felicidad de mi familia sobre lo material, de suscitar todo el rato envidias, críticas, todo el rato quejas, un ambiente de negatividad, por ejemplo. No voy a ayudar a mi hijo a descubrir la vocación, por ejemplo. Ponen algunos ejemplos para que se entienda. Si, por ejemplo, en mi casa no se reza nunca, o yo no transmito la piedad, no enseño a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta, a mi sobrino, a mi sobrina, no le enseño lo que significa hablar con Dios. No lo ha aprendido porque nadie se lo ha enseñado. No sabe comunicarse con el Creador. No entiende que Dios es su Padre. No sabe que ha sido creado para la felicidad eterna. ¿Cómo voy a pretender que de mi familia salgan vocaciones? Si la vocación se descubre en el contacto íntimo del alma con Dios, ¿sí? Entonces, si quiero que se empiecen a cambiar las cosas sobre el tema de la vocación, tengo que empezar a cambiar dentro de casa. Y tengo que empezar a cambiar yo. Porque los problemas de casa empiezan cuando yo doy el primer paso. Claro que mi marido lo tiene que dar, seguro. Y muy posiblemente con más esfuerzo del que muchas veces hacen las mamás y las esposas. Pero alguien tiene que dar el primer paso y a lo mejor Dios me está diciendo: tú, sé un poquitín más humilde, no contestes así, acepta este defecto, ten un poquitín más de compasión, un poquitín más de paciencia, sé ahí un poquitín más elástica en esto, no seas así tan pesada en esta circunstancia, escucha un poquitín más, no seas tan impulsiva, tan frenética, cálmate. Empieza con cosas muy básicas. Deja todo el teléfono y habla un poquito más, apaga la televisión, interésate un poquitín más por este problema, ponte en la piel del otro, cosas muy humanas. Ponte en la piel del otro. Perdona, empieza por perdonar. Y así se destraban las vocaciones. No quieres tener todo bajo tu control, confía un poquitín más en Dios. Fíjate de esta cruz que Dios te permite. Aumenta un poquitín más el nutrimiento espiritual tuyo también. Lee un poquitín más. Llega 5 minutos antes a la misa, no 5 minutos después. Cosas así pequeñas de conversión personal ya son un gran paso para que vayan destrabándose las vocaciones, para que se genere un clima de paz en nuestro hogar. Porque si no hay paz, hay guerra. Y es muy difícil descubrir la vocación en medio de fuegos cruzados. Entonces, tenemos que pedir esta gracia al Señor, que nos haga instrumentos de paz. Decía San Francisco de Asís: Señor, haced de mí un instrumento de paz. El padre Jacques Philippe, lo conocéis, es un sacerdote francés, Philippe Lafrance, muy bueno porque transmite al mundo Santa Teresita de Lisieux. Ponemos otro y antes escuchamos. Él dice un poco por qué hay crisis vocacional. Lo dice en francés, pero está subtitulado en español. Pour ce qui est des vocations sacerdotales, donc c'est vrai que c'est un problème qui est réel. Moi, je pense quand même qu'une des causes principales, c'est la question de la famille. C'est qu'une certaine déségrégation des familles, le lieu quand même privilégié où il y a ces vocations, c'est le milieu familial. Moi, je crois que tout ce qu'on peut faire pour essayer de restaurer les familles, de les aider à prioriser leur vocation, c'est important. Moi, je crois qu'on a besoin aussi d'un renouveau du sacerdoce. Un sacerdoce qui soit plus humble, moins, je dirais, qui s'attache moins à des apparences humaines, à des pouvoirs humains, mais en même temps qui vive davantage de la force de l'évangile, de la force de l'esprit. Las familias, tenemos que empezar a cambiar nosotros para que las gracias que Dios quiere mandar se despierten. Otro punto, la santidad doméstica de una madre es fuente de vocaciones. ¿Qué significa esto? Significa que a veces podemos tener el engaño de decir: yo voy a ser una gran santa el día en que me llamen a una cruzada, tenga aquí como Santa Juana de Arco con una espada encima de un caballo a cortar cabezas.
O el día en que yo tenga una gran enfermedad y esté en mi cama como Catalina Emmerich recibiendo revelaciones privadas. O el día en que yo vaya a rezar y tenga una levitación de 25 centímetros y empiece a tener una transrevelación mística, un desposor espiritual, como Santa Teresa reciba un flechazo de un ángel. No, la santidad es hoy, hoy. Ese calcetín que tienes que doblar, esa lavadora que se traba y con la que tienes que tener paciencia, ese problema doméstico, esa injusticia que has recibido, ese dolor de cabeza, hoy tienes ante ti Dios te ofrece así, en el poco tiempo que nos queda de vida, porque se nos va agotando el tiempo de iglesia militante, se nos va, ya está, estamos ya más con un pie en la eternidad que aquí. Hoy tienes ante ti la oportunidad de ser una enorme santa, de ser una gran esposa, una gran madre, una gran hija de Dios, con la pequeñez de lo cotidiano. Es decir, tenemos que descubrir el valor divino de lo humano de cada día. Porque pensad, nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos años vivió en la tierra? 33. ¿Cuántos años se dedicó a hacer apostolado, a enseñar? 3 años. ¿Cuántos años vivió en un hogar? El resto de su vida. El resto de su vida. Dios Padre quiso darnos una gran enseñanza en esos años de vida oculta en Nazaret. Que en nuestro hogar, en las tareas domésticas, en el hacer la compra, esperar en medio del tráfico, tener paciencia con un niño, intentar soportar el defecto de un vecino, en la caridad del día a día, del minuto a minuto, se juega nuestra santificación. Y eso nos tiene de nuevo que llenar de entusiasmo, de perspectiva de santidad. Yo puedo ser una gran santa. Y cuando vayamos al cielo veremos un montonazo de santos que no han sido famosos, que no han aparecido en estampitas y que estarán muy por encima de los grandes santazos que conocemos que son de fama internacional. Y a veces va a ser esa abuelita, mírala esa abuelita, que está ahí, mírala esa madre de familia que sufrió tanto que nadie le daba 2 duros. Que mírala dónde está, mira ese adolescente, mira ese marido, ese abuelo, ese trabajador, esa religiosa. Entonces, como descubrir el potencial que tenemos de santidad, eso también destraba una cantidad de gracias y de vocaciones que no podemos imaginarnos. Otro aspecto, la fuerza impresionante e insospechada de la oración. Esto que estamos haciendo aquí, el juntarse para suplicar, el juntarse para rezar, porque tiene mucha fuerza el rol de una madre, tiene mucha fuerza en su intercesión. Lo que pone aquí de Fortune Shin, la vocación nace a través de la oración de una madre. Ser madre, ser esposa y también por el hecho de ser mujer, ser consagrada, tiene de por sí como a los ojos de todo el plan de salvación de Dios, tiene una fuerza muy grande el rol de intercesión. Entonces, cada madre, cada esposa, cada mujer que toma conciencia de la fuerza que tienen sus plegarias, la fuerza que tiene su oración, su súplica ante el cielo, si supiésemos la fuerza que tenemos, rezaríamos más. Por eso este encuentro nos tiene que animar a rezar de forma maternal. ¿Qué es lo que hace una madre? A ver, ¿cómo ama una madre cuando ama bien? Ama de una forma desbordante, no se pone límites, ni siquiera espera la respuesta del otro. No se busca a sí misma, no se rinde ante un obstáculo, sino que se anima más. Son características del corazón de una madre. Esto aplicado a la oración tiene un potencial inmenso, porque puede ser que Dios no nos permita ver inmediatamente los frutos de estas oraciones, de estos encuentros. Puede ser que Dios nos diga, sembrad, 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 a su tiempo se va a recoger, sembrad. Pero una madre lo puede hacer muy fácil porque está acostumbrada a servir, a desvivirse, a desgastarse, sin mirarse tanto así, sin esperar, como una
propensión a la caridad muy grande que tiene el corazón de una mujer. Entonces, aprovechar de la fuerza que tiene el rezar juntos. Hoy tiene que ser un día donde recemos de forma muy fervorosa, con muchas ganas, con mucha esperanza, conscientes de que los frutos que se van a dar superan nuestras expectativas, aunque no los veamos. Aunque no los veamos. ¿Quién sabe lo que Dios prepara para su iglesia? Como decía un sacerdote de Mallorca que fundó como una hermandad, que decía: yo creo que en el juicio final nos vamos a llevar muchas sorpresas. La fuerza que tiene la cruz, la fuerza insospechada del dolor, es un punto muy fuerte de esperanza. Porque, a ver, entre todos los que estamos aquí en esta sala, imaginaros que en nuestras cabezas hubiese como un gráfico o un termómetro de la cantidad de sufrimiento que cada uno tiene, o que se pudiese ver la cruz de cada uno. La cruz de cada uno. Lógicamente, algunas de vosotras, me incluyo, vosotros, tienen más cruz y otros menos cruz, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entre los que estamos aquí hay una de vosotras, que es la que tiene más cruz, ¿sí? Os voy a decir cuál es. Pero Dios lo sabe, Dios lo sabe. ¿Sí? Bueno, imaginaros que decimos, bueno, venga aquí adelante, la señorita, un aplauso, pero aquí. Le podríamos decir, bueno, usted es una privilegiada. Lo que usted pida es como cuando vas a urgencias, ¿no? Está el código amarillo, código verde, código rojo. Tú tienes enchufe con el cielo. Tú atraes las gracias como un imán impresionante. Entonces, lo que tú pidas se va de alguna forma a conceder. Y todo lo que tú estás sufriendo, si sigues sufriéndolo bien, porque tenemos que aprender a sufrir bien, ofreciendo todo, podemos llevar la cruz así de mala gana. Sufrir mal, se derrocha mucho fruto. Llevar bien la cruz, con alegría. Bueno, aquella de ustedes que tenga la mayor cruz, tiene que saber que es la más mimada del Señor, la que más puede obtener y la que se tiene que considerar la más privilegiada. Y en el cielo va a ser la más triunfadora. Y en la tierra también. Por eso la cruz tiene como es misterioso esto, es un tema misterioso. Porque tiene esa fuerza de marcar la diferencia. Entonces, a preguntarle, a ver, Señor, ¿cuál es mi cruz? Es muy fácil saber cuál es tu cruz. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te hace sufrir? Es esto. ¿Qué te preocupa? Es esto. Señor, ¿cómo la estoy llevando? ¿Bien o cara de besugo? Este encuentro me puede animar a descubrir el potencial de mi cruz y a llevarla con alegría. Llevarla bien, con cabeza alta, como mujer fuerte. Incluso a veces pasa que una persona como San Alonso Rodríguez, que era un jesuita, portero de un convento en Mallorca, que cuando estaba súper tentado, que los demonios le reventaban de por todos sitios, tentaciones de por aquí y por allá, sí, Jesús, más. Impresionante. Evidentemente, sin la gracia esto es inconcebible. Y no porque era un enfermo mental, sino porque era un santo. Entonces tenemos que enamorarnos de nuestra cruz, porque es la forma que tenemos de colaborar con el buen Jesús en su obra que tiene tan dentro de su corazón, salvar almas. Bueno, ya vamos terminando. Simplemente una cosa que os puede también ayudar. Tenéis que saber que si hay algo que odia el demonio, si hay algo que odia Satanás, son las vocaciones, son los consagrados. Y por eso Satanás va a hacer lo posible y lo imposible para que las vocaciones se destruyan y para que quienes colaboren con las vocaciones se desanimen. Vamos a escuchar unas palabras de un gran exorcista, el padre Gabriel Amorth, que habla de cómo necesitamos ayuda, y la ayuda la encontramos sobre todo en la Virgen María, porque ella fue la que más
es nuestro modelo principal junto a Jesucristo. Es la que más nos ayuda en esta batalla por las vocaciones. Anni Paolo II, padre moglie diventa furioso e neanche questo è il motivo per Giovanni Paolo II, ma perché si era aiutata su lui? Ma per due motivi. Perché ha rotto i miei piani, penso che sia il comunismo. La fine del comunismo, perché mi ha strappato tanti giovani. E sappiamo quanto lui era contento con i giovani, ma adesso io voglio ai giovani esaltati della gioventù. Per cui c'è la Giovanni Paolo II, altro che se la Padre Pio tanto pianete. Io non ho mai visto niente, non ho mai visto niente di straordinario, ma alle volte mi sono sentito dire dopo l'esorcismo dalla persona esorcizzata: guarda che durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio, non ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto ma il succo delle virtù della Madonna, che Pio mi parla, perché la più umile di tutte le creature, e io sono il più superno, perché la più pura di tutte le creature, e io sono sotto, perché la più ubbidiente di tutte le creature, e io sono il ribelle. E un giorno io gli ho chiesto: dimmi la quarta qualità per cui hai tanta paura della Madonna che ti spaventi di più quando nomino la Madonna e quando nomino Gesù Cristo. Una volta me ne ha detto: ho più paura quando nomini la Madonna perché sono più umiliato e inservito da una semplice creatura anziché da lui. Ma quarta qualità, dimmela. Io non avevo niente in testa, non posso averlo suggestionato. Perché mi vince sempre, perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di peccato. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, terminando, tres consejos prácticos. Tres consejos prácticos para saber cómo podemos ser incansables madres para desvelar vocaciones en medio de un momento de la historia muy difícil, en medio de expectativas. Tres cosas muy simples, muy concretas. Primero, tenemos que saber proponer la vocación, lo que decíamos antes, a modo de síntesis. Proponer la vocación a los niños, a los jóvenes. Hay dos extremos en esto. El primero es el de nunca hablar de este tema, y cuando un niño o joven se plantea ¿qué voy a hacer de mayor? No decirle: primero pregúntale a Dios qué ha pensado Dios para ti. Pregúntate esto primero. ¿Cuáles son los planes de Dios para ti? Segundo extremo en este tema, podemos ser cansinos, pesados. Cuidado, porque la vocación es algo muy delicado y la persona tiene que ser muy libre. Entonces, si somos cansinos, si somos pesados, y a cada persona que vemos la saludamos y tú tienes vocación, vamos a hacer un daño enorme. Tenemos que ser muy delicados, muy caritativos. Juan Pablo II decía: con pasión y discreción, ser promotores de vocaciones. Con pasión, con entusiasmo, pero con discreción. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese equilibrio. Segundo consejo práctico: tenemos que seguir a aquellos que presentan signos de vocación. Si yo veo un joven, una joven que presenta signos de vocación, yo tengo que intentar como ir detrás para que Cristo llegue, sin ser cansinos, sin ser pesados, pero invitarle a hacer ejercicios espirituales, invitar a conocer una casa de formación, dar un buen libro para que tenga lectura espiritual, invitarle a una adoración nocturna, hacerle conocer un buen sacerdote, ofrecerle buenas amistades, un campamento, ideas. Dios nos va poniendo cosas delante, pero hay que moverse. Cosas no se hacen solas. Y después, bueno, hay que rezar mucho, seguir rezando y ser multiplicadoras de mujeres de las 40 horas. Es decir,
por ejemplo, si volvéis el año que viene, como ya alguna de vosotros habéis hecho, traed alguna más. Sí, cada año, una más. Terminamos con estas palabras de Juan Pablo II, la última vez que visitó España, 2003, si no me equivoco. Al volver la mirada atrás, al volver la mirada atrás y recordar esos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Dedicarse a la causa de Cristo y por amor a Él consagrarse al servicio del hombre. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos. Bueno, ya hemos terminado, tenemos algún minuto para alguna pregunta, si queréis, este tema. Entonces, ¿hay esperanza de que surja una nueva primavera en la Iglesia de Vocaciones, sí o no? Sí. Una pregunta, por ejemplo, en el caso de nosotras, las mamás que ya tenemos hijos grandes y que quizá ellos ya nosotras, bueno, igual la quizá ya eduqué a mis hijos, entonces que en su momento yo los eduqué en la fe, como yo la vivía, como yo la tenía, pero que ahora me doy cuenta que me faltó. Muy buena pregunta. Hay que saber que Dios es mucho más grande que nosotros. Entonces, hay que pensar ya en los nietos. ¿Sí? Porque a veces pasa, incluso es curioso, a veces incluso cuando un joven no ha seguido su vocación por fragilidad y ha formado una familia y siempre como ves que le falta algo, pero Dios es tan bueno y misericordioso que puede bendecir a sus hijos con vocación, que la reemplaza. Y en el caso de que no hubiera otros niños Sí. alrededor, otros jóvenes. Muy bien, sí, porque la maternidad y la paternidad van más allá de lo biológico. Entonces, como Dios nos pone delante almas a las que quiere que hagamos como un rol de madre muchas veces. Y si no se da, ponerse a tiro, preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? A lo mejor puedo hacer algo más, tengo que moverme un poco más, en algún grupo, tengo que encontrar ambientes. Y cuando Dios ve que un alma se dispone, prepárate a la aventura, porque
Y cuando hay un alma que tiene el cartel de disponible, el Señor enseguida te llama y empieza el baile. Padre, una pregunta con respecto a esto de las vocaciones. En Latinoamérica yo veo, ¿verdad?, de que hay como más auge de las vocaciones que acá en Europa. Sí. Por ejemplo, el que más conozco, Misioneros Apóstoles de la Palabra, que ellos están su raíz está en México, pero que se han extendido por muchos países en Latinoamérica, incluso acá en Italia, porque el fundador era de acá, de Italia. Entonces, ellos van más allá, o sea, no se quedan en el campo, en la ciudad, sino que se meten, como decía Padre Flaviano Amatuli, ir a las montañas. En México se metieron, porque el Padre se metió hasta lo más recóndito en México. Y luego en Centroamérica, por ejemplo en mi país, en Nicaragua, allí había hasta un seminario que tenían en una zona, le digo porque ya con toda la situación ya no existe, tenían en una zona minera, que es muy metido, muy recóndito. Entonces mi pregunta es, ¿qué le ha faltado a la iglesia? Que yo muchas veces se lo he preguntado al Señor en oración, ¿qué le ha faltado a la iglesia? ¿Nos ha faltado ir mar adentro? Sí, el pecado original es la respuesta. La historia de la humanidad está marcada entre las bendiciones de Dios y los límites y faltas humanas. Entonces, tú piensas, por ejemplo, de los 12 primeros sacerdotes, uno fue un traidor y tuvo al mejor maestro, Jesucristo. Entonces, como hay muchas historias más positivas, negativas, pero siempre Dios sabe más. Entonces, tenemos que aceptar que Dios permite en la historia de la humanidad que crezca el trigo con la cizaña de manera junta. No nos tiene que desanimar esto, porque estamos también de paso. La eternidad en el cielo no será así. Y después una cosa que nos puede ayudar de lo que hemos dicho en esta conferencia, que son también cosas concretas, pero cada uno lo tiene que aplicar en su propia vida. A lo mejor yo tengo una situación particular de separación, de dificultades muy grandes en casa, de problemas de salud, de, yo qué sé, un divorcio, un hijo que no he sabido educar, lo que sea. Bueno, por eso estamos aquí ante el Señor, para decir, bueno, ahora, ¿qué me pides tú? Y lo podemos hacer ya en la misa que vamos a tener ahora, en unos minutos. Yo he venido aquí, Señor, me he movido, me he sacrificado, he renunciado a tantas cosas, me pongo ante ti. Dime, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga para colaborar en esta nueva primavera de vocaciones que tú quieres que florezca en la iglesia? Estoy dispuesta a lo que tú me pidas y prepararse para la vida. Pero siempre hay que personalizar con Cristo esta iglesia de tú a tú con el Señor. ¿Sí? Sabiendo que cada circunstancia Dios conoce bien los particulares y Dios de una nota desentonada saca una sinfonía mucho mejor. Siempre tener mucha esperanza y confianza. Bueno, ya tenemos que irnos, ¿verdad? Porque ya tenemos la misa a las 10:30.